Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de la carta a los Hebreos centra nuestra atención en Jesús, la palabra de Dios encarnada, que precisamente al revestirse de nuestra humanidad se compadece de nosotros y nos ofrece su misericordia y el auxilio de su gracia, como perfecto mediador entre Dios y los hombres, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. En efecto, Jesús es el Verbo, la palabra todopoderosa por la que fueron creadas todas las cosas por designio amoroso de Dios. Esta palabra de Dios, tan importante en la constitución de la antigua alianza y tan protagonista en la historia del pueblo de Israel, es viva y eficaz, es decir, que goza de perennidad y alcanza siempre su fin. Está dirigida al corazón del hombre, razón por la cual es tajante como espada de doble filo, que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. El autor sagrado reconoce que la palabra de Dios no se diluye en la superficialidad de nuestra condición humana, sino que juzga las intenciones más profundas del corazón, de modo que nada se le escapa, pues todo permanece al descubierto aquel a quien hemos de rendir cuentas. Precisamente porque todo cuanto existe ha sido creado por la fecundidad de esta palabra de Dios, podría decirse que esta palabra tiene la propiedad de conocer y ahondar en nuestras intenciones más profundas sin que nada se pueda ocultar a su intervención, permitiendo que su juicio sea perfecto. La palabra ahonda en lo íntimo de nuestro barro, de modo que nos conoce mejor que nosotros mismos y por esta razón nos juzga rectamente. En la nueva alianza, esta palabra de Dios atraviesa el cielo y se encarna en el seno de María, revistiéndose de nuestra frágil condición, de modo que compadecida de nuestra débil naturaleza, pues ha sido probada en todo menos en el pecado, nos ofrece la misericordia y el perdón de Dios, y al mismo tiempo nos otorga la gracia necesaria para corresponder adecuadamente a su infinito amor. Acoger esta palabra en lo más profundo de nuestra alma significa, por tanto, para el autor sagrado, adherirnos plenamente de corazón a Cristo, la palabra que se hizo carne y que acampó entre nosotros, para confesar nuestra fe en quien tiene el poder de redimirnos de nuestra frágil condición humana. Efectivamente, como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, mediador perfecto entre Dios y los hombres, revestido de una justicia eficaz y misericordiosa, puede conocer lo más íntimo de nuestro ser y ofrecernos lo que realmente necesitamos, la liberación del peso de nuestros pecados por medio de la reconciliación y la participación en la vida divina por medio de la gracia del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. El Evangelio de San Marcos nos invita a reflexionar sobre la vocación de Leví, el hijo de Alfeo, publicano y recaudador de impuestos, que conocemos también con el nombre de Mateo, uno de los 12 apóstoles del Maestro. Jesús continúa realizando su misión a orillas del mar de Galilea, anunciando la llegada del reino y curando a los oprimidos por el mal, sanando toda enfermedad y dolencia, cuando al pasar, ve sentado a Leví en la mesa de la recaudación de los impuestos y mirándolo fijamente a los ojos le dice: «Sígueme». Jesús conoce lo más íntimo de nuestro ser y por esa razón sabe muy bien el sufrimiento que condiciona el corazón de Leví. Como publicano y recaudador de impuestos, está acostumbrado al desprecio de los suyos, que lo consideraban un traidor, vendido a los intereses del pueblo romano, ya que cobraba al pueblo rentas por vivir en la tierra que Dios había concedido a su pueblo. Por otra parte, el amor al dinero generaba en estos publicanos una tendencia a la ambición y a la codicia que envilecía su corazón y les impedía ser generosos y caritativos ante las necesidades de su prójimo. Toda esta fragilidad e impiedad no podría más que suscitar un sufrimiento interior inimaginable, que Jesús conoce gracias a esa mirada profunda que dirige a la interioridad del hombre, como espada tajante de doble filo que penetra hasta lo más hondo del alma. Esa mirada de Jesús está revestida de la verdadera justicia de Dios, está adornada de ternura y compasión, de misericordia y dulzura, una mirada que seguramente Leví jamás había experimentado y que llega hasta lo más profundo de su ser, liberándolo de la esclavitud del dinero y de los intereses egoístas que le deforman el alma, abriéndolo a la experiencia del amor de Dios. Por esta razón comprendemos que la respuesta de Leví haya sido tan inmediata. Se levantó y lo siguió, porque así es la fuerza y la contundencia que proviene de la mirada amorosa y misericordiosa del Verbo humanado. Es viva y eficaz. El Evangelio nos presenta posteriormente a Jesús sentado a la mesa de la casa de Leví con aquellos que le seguían,
haciendo énfasis en un grupo de pecadores y publicanos que se habían sentado también a la mesa. Es maravilloso comprender que tras el encuentro con Jesús, Leví vence su avaricia y organiza un banquete, muestra de su generosidad, o la generosidad de un corazón redimido, e invita a otros de su calaña para que puedan también experimentar la gracia que él ha recibido. Sin embargo, de entre los que seguían a Jesús habría algunos escribas y fariseos que se escandalizan por ver cómo el Maestro intima con publicanos y pecadores sentándose a la mesa, lo que sería signo de impureza según la ley. Pero Jesús responde a esta inquietud manifestando la voluntad amorosa de Dios que viene a juzgar al pueblo de manera desconcertante, ofreciendo su misericordia a quienes tienen necesidad del auxilio divino. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús, que conoce lo más íntimo de nuestro ser, sabe realmente de lo que tenemos necesidad y lejos de quedarse atascado en las leyes de los hombres, nos abre la experiencia de un amor que nos redime y nos levanta de la postración a la que nos somete el pecado. Lo necio sería considerarnos justos, capaces de juzgar la debilidad de los demás sin percatarnos de nuestra necesidad de redención. Necesidad en la que incurrían los escribas y fariseos por sentirse falsamente justificados por cumplir la ley, cerrando obstinadamente su corazón a la gracia que Dios manifestaba a través de su Hijo Jesús. Que podamos percatarnos de la presencia del Señor que pasa muy cerca de nosotros, que nos mira profundamente con su amor misericordioso, que conoce hondamente el barro de nuestro interior, de modo que pueda liberarnos de las falsas seguridades que nos atenazan y nos conducen al egoísmo y a la cerrazón del corazón, para que, avivados por la fuerza de su amor, podamos abrirnos a una mayor generosidad y servicio al prójimo, y que sentados a la mesa eucarística con el Señor, podamos testimoniar a quienes tienen mayor necesidad cuán grande es la misericordia que el Señor ofrece a quienes experimentan la oscuridad de una vida superflua y vacía. Que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.